Hermano, que el Señor te bendiga. Estamos ya en la semana 98 de esta serie de cómo le hizo el Señor. Quiero repetir las palabras que el Señor Jesús dijo. Mis palabras son espíritu y son vida. Por lo tanto, hermano, nosotros predicamos cosas espirituales. Aquí nunca predicamos cosas materiales o cosas físicas. Nosotros conocemos un mundo que es espiritual. Por eso dijimos en la ocasión anterior que nosotros debemos morir para llegar a la resurrección. Morir a nuestro yo, a nuestras actitudes, no suicidarnos. Tenemos que morir a nuestros gustos para llegar a la resurrección. Es menester que muera Jesús para que lleguemos a Cristo. Y cuando vamos en ese trance, hermano, muriendo a nuestros propios deseos, entonces es lo que se cumple, lo que la Escritura dice, que nosotros no tendremos temor de malas noticias. Tenemos que morir al yo, hermano, para cumplir lo que la Escritura dice. A pesar que muchas veces nuestra vida parece que va de subida a Jerusalén, la vemos muy lejos, hermano. O como esta porción en la que hemos estado meditando, el temor puede llegar a nosotros. Pero Dios tiene cuidado de su pueblo, hermano. Lo que tenemos que ver son los propósitos tan altos y tan sublimes que el Señor tiene para con su pueblo. Por lo tanto, la tribulación es necesaria, porque si nosotros no entramos en la tribulación, ¿cómo vamos a percibir el silbo suave y apacible que viene de Dios? Si no estamos inmersos en ese terremoto y en ese viento recio, hermano, ¿cómo vamos a gustar de la ternura de Dios? Estuvimos hablando de esto en la ocasión anterior. Dijimos algo muy importante, que la realidad siempre prevalece sobre la verdad. No importa cómo te sientas, hermano, no importa cómo te consideres, entiéndeme la expresión. Lo importante es cómo Dios te considera a ti, cómo Dios te ve a ti. Tú puedes ser una caña sacudida por el viento, pero el Señor dice que somos rocas firmes. Por lo tanto, nosotros confiamos en Dios en todo y por todo. Sabemos que el Señor está obrando en medio de su pueblo. Él le dio la instrucción a Moisés que se formara un candelero, que se formara la iglesia. Y el candelero solo podía tomar forma a través del fuego y del martillo. Como lo hizo el Señor, predijo su muerte, segunda parte, Marcos capítulo 10, por favor, 32 al 34. Marcos 10, una vez más, del 32 al 34. Dice la Escritura: iban de camino subiendo a Jerusalén y Jesús se les adelantó. Los discípulos estaban asombrados y los otros que venían detrás tenían miedo. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Ahora vamos rumbo a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los jefes de los sacerdotes y a los maestros de la ley. Ellos lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Pero a los 3 días resucitará. Hasta ahí, hermano. Nosotros como cristianos sabemos sobradamente, hermano, que el Señor nos ama. Bendito Dios. El amor de Dios es muy grande hacia su pueblo. Pero a veces este pueblo, nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, que manifieste su amor con nosotros de la manera en que a nosotros nos gustaría, de la forma en que nuestra carne le agradaría. Pero el Señor no va a hacer eso. Yo te voy a explicar, hermano, cómo el Señor demuestra la forma en que te ama. Te lo demuestra decidiendo por ti. Adán y Eva pecaron, hermano. Ellos participaron del fruto prohibido, conocieron el bien y el mal, y de ahí en adelante, ahora en lo sucesivo, hermano, ellos deberían de decidir cada aspecto de su vida, cosa que nunca estuvo en la mente ni en el plan del Señor. El Señor quería ser dueño de ellos, pero más que dueño, soberano de ellos. No que Adán y Eva nunca pensaran, hermano, sino que Dios quería guiarlos y que ellos se dejaran guiar en todo y por todo, para que no se equivocaran, para que no sufrieran de una forma innecesaria. Y es lo mismo que Dios hace con nosotros, hermano. Pero en su caballerosidad, en su soberanía, Él nos da algo que se llama libre albedrío. ¿Y cuántas veces nosotros ponemos ese libre albedrío en contra de la voluntad de Dios, hermano?
y empezamos a decidir por nosotros mismos. El Señor quiere que lo veamos un día. Si tú vienes y me preguntas, hermano, ¿cuándo estaré listo para ver a Dios? Yo te contesto cuando hayamos renunciado a tantas cosas, cuando nos hayamos despojado de tantas cosas, cuando nos haya cambiado la mentalidad, nosotros estaremos listos para ver a Dios. Cuando nosotros de buena gana, hermano, aceptemos la voluntad de Dios, cuando se la entreguemos, cuando esa voluntad nuestra esté totalmente rendida, tirada delante del Señor. Te lo pongo en español, hermano, cuando tu voluntad sea igual a la voluntad de Dios, estarás listo para verlo. Yo he estado orando y le he dicho, Señor, que estas palabras de esta gran verdad queden grabadas en el interior de la vida de mis hermanos. Yo le he orado al Señor, hermano, y pido que esta palabra que te acabo de decir queden esculpidas con fuego en tu corazón por obra del Espíritu Santo de Dios, que las grabe con un cincel en relieve en las tablas de tu corazón, y que la memoria del Espíritu siempre esté presente recordándonos esta gran verdad que nos va a ayudar a gobernar nuestras vidas. Cuando nuestra voluntad esté igualada a la voluntad de Dios, estaremos listos para verlo, porque ¿cómo caminarán dos juntos, hermano, si no se ponen de acuerdo? ¿Cómo podremos suponer que un día podríamos estar cerca del trono de Dios y en desacuerdo con sus estatutos? Por supuesto que no, esto es totalmente inconcebible. Así es que son dos cosas, hermano. No solo que te dejes guiar por Él, sino que tú mismo estés lleno de la voluntad de Dios. Y tú me preguntarás, hermano, ¿y cómo hago para llegar a tener la voluntad de Dios? Necesitas pasar por tribulación. En la tribulación nosotros aprendemos a conocer la voluntad de Dios y aprendemos a conocer el carácter de Dios, y se empieza a forjar ese carácter, hermano, para que aprendamos algo, para que aprendamos a decidir en Dios cada día de nuestra vida. Hago énfasis, decidir en Dios, no nosotros mismos. Porque cuando nosotros sentimos que tenemos un poco de sabiduría, hermano, aunque sea un poquito, va a ocurrir algo muy trágico en nuestras vidas. El Señor dijo, estas cosas yo las oculté de los sabios, pero se las revelé y se las mostré a los niños. Cuando nosotros pensamos que tenemos un poquito de siquiera, hermano, de sabiduría, el Señor no va a estar en nuestros asuntos. La sabiduría humana, nuestra sabiduría humana, aleja la sabiduría de Dios de nuestras vidas. Hermano, nuestra sabiduría aleja la palabra de Dios de nuestras vidas. Estos son los parámetros con los cuales los cristianos tenemos que vivir, hermano, todo el tiempo. Cuando tú te sientes tan débil, cuando te sientes que nada puedes hacer, hermano, que eres incapaz, tú te desesperas, ¿cierto? Pero ya lo que no hemos entendido, hermano, es justamente como Dios quiere que te sientas. Ese sentir, hermano, de que nada puedes, de que nada sabes, de que eres impotente, es algo que Dios puso en tu corazón, pero a ti te molesta. Te causa inseguridad, y debe ser lo contrario, hermano. El Señor lo puso ahí, ¿sabes por qué, hermano? Para que no te sientas demasiado sensato, demasiado prudente. Quiero que te grabes esto muy bien en tu corazón. Te sientes intranquilo y te sientes impotente porque entramos en una tribulación y sabemos que nosotros nada podemos hacer por nosotros mismos. Y es cuando empezamos a depender de Dios. Meterse en la hendidura, digo yo, en la hendidura de la voluntad de Dios duele mucho, hermano, toda la vida. Por eso te estoy hablando que son dos cosas: aceptar de buena gana la voluntad de Dios y estar lleno de ella. Entonces, cuando estamos en ese nivel, hermano, lo que ates en la tierra es atado en el cielo. Lo que desates en la tierra se desata en el cielo. Tiene que ser así como te lo estoy diciendo. Dice la Escritura que si nosotros nos ponemos de acuerdo, no en una cosa, no dice eso. Si nos ponemos de acuerdo en cualquier cosa, aquí abajo, entonces las cosas van a suceder. Cuando nos ponemos de acuerdo y estamos en un mismo sentir con respecto a la voluntad de Dios, hermano, las cosas empiezan a ocurrir porque nosotros nos hemos sometido a ella. Mira lo que te digo, es mentira que las cosas se generen en el cielo y bajen en la tierra. No es así, la Biblia no enseña eso. Las cosas se generan de aquí y suben. Pero te lo voy a explicar con un ejemplo bíblico, hermano. Pero quiero que te metas en el escenario. Hay dos pueblos que están trabados en una batalla bien cruenta. Es el pueblo de Israel y los de Amalek. Y dice la Escritura, hermano, que cuando Moisés levantaba sus brazos, Israel prevalecía. Pero cuando los bajaba, prevalecía Amalek.
Si tú lees con cuidado esa porción de la Escritura, hermano, yo te puedo preguntar, ¿a dónde está la intervención divina aquí? Entiéndeme lo que te digo, hermano, no hay intervención divina, no se necesita intervención divina, porque algo se ha activado. ¿Qué ocurre aquí, hermano? Yo no estoy diciendo que nosotros no necesitamos a Dios. Estoy diciendo que Dios respalda ampliamente, sobradamente lo que haces aquí en la tierra, cuando eso que estás haciendo está acorde a la voluntad de Dios. Hermano, el Señor no hizo nada en esa batalla, porque había gente que se habían puesto de acuerdo aquí abajo. Qué maravillosa es la Escritura. Mira la historia de Josué. Dice la Biblia que los de Gabaón le piden ayuda, y él sube a ayudarlos, porque los de Gabaón estaban rodeados por los ejércitos de los reyes amorreos. Y el Señor le habla a Josué y le dice: no temas delante de ellos. Yo los he entregado en tus manos, ninguno va a prevalecer. Entonces las piedras que caen del cielo, hermano, es consecuencia de que la gente se había puesto de acuerdo aquí abajo, de que la gente aquí abajo habían aceptado la voluntad de Dios. ¿Sí me doy a entender, hermano? En el rincón de oración se gesta algo. ¿Qué se gesta, hermano? Se gesta una victoria y una recompensa que no se va a tardar el Señor en dártela. Hermano, y las cosas salen a la luz pública. La victoria trasciende hasta lo público como consecuencia de que algo se gestó en lo privado. Tienes que buscar la revelación de Dios en lo íntimo. Hay otro escenario, hermano. Hay un rey que quiere terminar con el pueblo de Dios. Es un rey asirio o sirio. Y ese rey le pone emboscadas al rey de Israel. Pero nunca cayó el rey de Israel en esta emboscada. Entonces el rey sirio se enojó, reunió a sus capitanes y les dijo: ¿qué está pasando? ¿Que acaso entre nosotros hay un traidor? Porque no podemos terminar con el rey de Israel. ¿Alguien de aquí pertenece al rey de Israel? Y uno de sus oficiales dijo: no, rey. Lo que pasa es que hay un hombre allá en Israel que él ora y su Dios le muestra lo que tú hablas en tu cámara secreta. ¡Qué maravilloso! Ese hombre es Eliseo. No hay secretos para él, su Dios le revela. No es que haya traidores entre nosotros, hermano. ¿Te das cuenta cómo las cosas públicas tienen un origen? Eliseo se metía en el corazón de Dios. Él oraba en lo secreto y él podía saber lo que ese rey quería hacer. Lo que ese rey quería hacer en lo público. ¿Soy claro, hermano? Las victorias así es como se gestan. Hay 1000 cosas, hermano, en el cielo que Dios tiene preparadas para ti, mi amado hermano. Hay 1000 cosas que están en espera de descender a la tierra. Solo están esperando el tiempo para hacerse realidad. ¿Qué tiempo, hermano? Cuando alinees tu voluntad con la de Dios, las cosas que Dios tiene preparadas para ti van a descender. Primero es el cambio en ti, hermano. Mira, primero Dios te prepara a ti para darte las cosas que tiene preparadas para ti. Así es, hermano. Entonces el Señor, mostrándote el amor que te tiene, el gran amor que te tiene, Él decide que pases por una tribulación, hermano. Y en medio de ella te sientes agobiado, sientes que no puedes, impotente. Y cuando estás lejos de sentirte sabio o de sentirte entendido, es cuando Dios te muestra las cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Pero tienes que permanecer quieto, hermano, dependiendo del Señor. Esa es la causa por la cual andas afligido, por la cual tú te sientes como en zozobra, hermano. Porque en la tribulación Dios te está mostrando que eres débil, que tú no puedes. Él te está mostrando que lo necesitas a Él en todo y por todo. Lo que el Señor quiere, hermano, es llevarte de nuevo al Edén. Antes de que hayamos comido ese fruto prohibido, porque Dios no quiere que decidas tú solo, porque te vas a equivocar. Mira, el Señor nos ha dicho aquí que es una actitud muy tonta del pueblo andar dando de vueltas alrededor de la mesa del alfarero con ese ímpetu, esa premura de subir para ser transformados, hermano. Es más grande la premura que el deseo. Él nos ha dicho que es una actitud bastante tonta
de parte del pueblo. Pero el Señor me dijo, más tonto es estar ya en la rueda del alfarero y pretender bajarse cuando el alfarero divino todavía no termina su obra. El Señor no ha terminado su obra contigo, hermano. Pero no saltes ahora tratando de bajarte de allí, porque en nada te va a aprovechar. El Señor decide la forma que te quiere dar. ¿Me entiendes? El Señor ya decidió, tú eres un vaso largo y no le sirves. Él quiere hacer de ti una vasija para el servicio. Eso es que nosotros tengamos imagen y semejanza de Dios. Y esa es una decisión de parte de Dios porque te ama. Ahora, en ti está la otra decisión con ese libre albedrío que Él te dio. Como Señor que es, como caballero que es. Tú decides, o pasas por el fuego o pasas por el terciopelo. Tú decides lo que quieres que Dios haga de ti. No podemos andar brincando alrededor de la mesa, pero tampoco pretendamos bajarnos porque el Señor no ha terminado. Él decidió que nosotros teníamos que pasar por tribulación, hermano. Porque aún nuestra voluntad y la voluntad de Dios no es la misma. ¿Qué está pidiendo Dios a su pueblo hoy? No te está pidiendo que decidas, no puedes. Aún nuestra voluntad y la de Dios no es la misma, hermano. ¿Qué le está pidiendo Dios a su pueblo? Que nos sometamos a su voluntad. Y después estaremos llenos de ella. Y entonces, con la voluntad de Dios instituida en nuestras vidas, hermano, plasmada en nuestras vidas, lo que nosotros decidamos, el Señor lo va a avalar. Con la voluntad de Dios injertada en nosotros, hermano, tendremos un mismo sentir. Estaremos de acuerdo aquí abajo y las cosas sucederán allá arriba y descenderán en forma de bendición. Hasta que tengamos nuestra voluntad como la de Dios, el Señor va a permitir que esas cosas desciendan hacia tu vida, porque Él sabrá, hermano, que esas bendiciones y tus máximos anhelos, cuando Él te los dé, no los vas a echar a perder, porque estarás bien consciente que son cosas que vienen del cielo. ¿Por qué el Señor nos habla sobre tribulación, hermano? ¿Por qué nos estuvo previniendo? Porque Él sabía que venía tribulación sobre este pueblo. ¿Por qué nos sigue hablando sobre tribulación? Porque la tribulación seguirá. Todavía tenemos mucho que decir de parte de Dios. Pero mucho que decir, hermano. Faltan la semana 3 y la semana 4. Por hoy solo te digo que estamos pasando por tribulación gracias a una decisión de Dios. Para que nosotros aprendamos cuál es su voluntad. Para meternos en esa hendidura, hermano, que es muy doloroso. Pero Él no quiere que fallemos. Ten cuidado que tu corazón no hierre, hermano. Ten mucho cuidado que tu corazón no sea parte de los propósitos de Dios. Nunca dejes de ver al Señor. Aún en medio de la tribulación, y más en la tribulación, Él está con su pueblo. Quiero que ores conmigo. Quiero que ores conmigo. He orado al Señor para que esta palabra quede bien grabada en tu corazón. Que el Espíritu Santo lo grabe con fuego, con cincel y martillo y en relieve, y que nunca se te olvide que la única forma de ver a Dios es que tu voluntad y la de Él sean la misma. Por mientras estamos en la capacitación, por mientras Él ha permitido que entremos en tribulación, para que aprendamos a aceptar su voluntad y a conocer su carácter. Gracias, Señor, por tu palabra. Magnífica tu palabra. A veces nuestra vida va de su vida, Señor. Pero es que tú no quieres que suframos innecesariamente. Tú quieres ser soberano sobre tu pueblo. Nosotros te hemos orado y te hemos dicho, Señor, yo quiero estar contigo allá en aquel día. Yo quiero ver tu rostro. Y tú has contestado a esa oración haciéndonos pasar por tribulación hasta que entreguemos nuestra voluntad. Hasta que nuestra voluntad y la tuya sean iguales.
Qué poderosa verdad que nos tiene que gobernar todos los días de nuestra vida. Que todo lo que hagamos sea avalado por ti, porque estamos llenos de esa perfecta voluntad. Para eso tú tienes un instrumento que se llama tribulación. Para que nosotros aprendamos a decidir en ti, no en nosotros. Nuestra sabiduría aleja tu sabiduría de nosotros. Estas cosas las escondí de los sabios, ha dicho el Señor, y se las mostré a los niños. Por eso, Señor, sentimos que nada sabemos y que nada podemos. Hoy entiendo que ese sentir tú lo has puesto en nosotros, para que no nos sintamos demasiado sensatos, sabios, inteligentes o demasiado prudentes. Eso es depender de Dios. Y cuando esa voluntad se alinee con la tuya, lo que atemos aquí abajo es atado en el cielo. Lo que desatemos en la tierra se desata en el cielo, porque nos hemos sometido a la voluntad tuya. Porque nos hemos alineado, Señor. Cuando nosotros nos ponemos de acuerdo aquí abajo en cualquier cosa, unánimes en cuanto a tu voluntad, en un mismo espíritu y en un mismo sentir, las cosas ocurren. Cuando levantamos las manos como Moisés, los brazos como Moisés en medio de la tribulación, cuando te adoramos en medio de la tribulación, es cuando prevalece Israel. Y por supuesto que te necesitamos, sí, Señor, todo el tiempo. Tu palabra dice que alejados de ti no vamos a poder hacer nada. Jamás diría que no te necesitamos. Pero cuando en medio de la prueba levantamos las manos en adoración, algo se activa. Y nosotros tenemos la victoria, una victoria y una recompensa que no se tarda. Es cuando las piedras caen del cielo y terminan con nuestros enemigos, Señor. Hay una pregunta tan dura. ¿Quién puede resistir la mirada escudriñadora de Dios y decir, mi voluntad es igual a la de Él? Hay mucha gente que se congrega, aún cristianos, pero ¿cuántos pueden resistir el fuego de tus ojos, Señor? Y que esa voluntad de estos cristianos permanezca de pie. Mi hermano, podemos hoy decirle a Dios que aceptamos de buena gana y sin chistar lo que tiene para nosotros. Cuando te entregas a Él, a su voluntad, cuando te pones en sus manos, cuando oras con entendimiento, Dios te da tus máximos anhelos, porque Él sabe que no los vas a destruir. Pero ¿cuántos pueden resistir los ojos de fuego de Dios, escudriñando nuestra voluntad para ver si es igual a la suya? Mi hermano, yo tiemblo ante esta pregunta que el Señor me hizo. ¿Cuántos podemos ser como Eliseo, yendo en lo íntimo, para que el Señor nos muestre las estrategias del enemigo? Cuando en lo íntimo se gesta la victoria, una victoria pública. Mi hermano, hay tantas cosas en el cielo que esperan por ti. Hay tantas promesas retenidas allá arriba que el Señor te quiere dar y están esperando el tiempo en que alineemos nuestra voluntad con la de Él. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias. Yo hoy entiendo, Señor, que las cosas primero ocurren en mí y después ocurren en el cielo. Yo entiendo eso ahora. Mi hermano, primero te preparas tú y luego Dios te da las cosas que tiene preparadas para ti, porque sabe que no la vas a echar a perder. Y en su grande amor, Él nos permite pasar por la tribulación, para que en medio de ella te des cuenta cuán ignorante e impotente eres, cuán ignorante e impotente soy. Y cuando te sientes así, mi hermano, lejos de sentirte fuerte o sabio o entendido, es cuando el Señor te muestra las cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias. Hemos batallado por subirnos a la rueda. Pegamos de brincos en desesperación. Y cuando estamos en la rueda, pegamos de brincos por bajarnos.
Se nos olvida que tú quieres darnos imagen y semejanza tuya. Muchos deciden por el terciopelo, nosotros decidimos por el fuego, Señor. Para que tú seas nuestro soberano, para que no tengamos que decidir por nosotros mismos. Por mientras nuestra voluntad no sea igual a la tuya, nos sometemos a ella, para no permitir que nuestro corazón hierre y nuestro corazón se desvíe de tu perfecta voluntad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos anticipadamente. Gracias por mostrarte a tu pueblo. Y gracias porque en la tribulación es cuando más tu pueblo se une. Gracias, Señor. No tenemos cómo pagarte todo lo que has hecho por nosotros. El perfecto amor echa fuera el temor. El carácter maduro de un integrante del reino de los cielos echa fuera el temor. Para eso estamos aquí, mi hermano. Para que renunciemos a todo temor. El diablo nada te puede hacer. Eres propiedad de Cristo. El diablo no te puede matar porque ya moriste. Tenemos que vivir la vida que vivió Pablo. Él deseaba ir a los tribunales para hablar del amor de Cristo. Señor, a nosotros nos duele el vituperio hacia ti. Mi cara cambia, mi rostro se demuda cuando ponen de mal tu precioso nombre. Nombre que tú cuidas tanto, Señor. Gracias por estar conmigo. Tu justicia prevalece para siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Y amén. Gracias, Señor, por ser tan bueno.